Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Como siempre les recordamos que nuestra iglesia es una iglesia donde queremos que las personas comunes experimenten una relación con Jesús y a medida que lo conocen, lo dan a conocer. Esperamos que el sermón de esta semana sea de gran edificación para su vida. Que el Señor le bendiga. Somos lo que Jesús ahora dice acerca de nosotros y no lo que dice la cultura, no lo que dice las personas a nuestro alrededor, sino convencidos de lo que Jesús dice acerca de nosotros. Como dijimos la semana pasada, vamos a esta semana culminar nuestra serie en la gloria de Cristo. No porque terminaremos de ver la gloria de Cristo en todo su esplendor a la medida que estudiamos su palabra, pero comenzamos a principio de año esta serie hablando sobre la necesidad de poder regresar a los fundamentos de la fe cristiana, que es la persona, quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Y empezamos con ese pasaje en Mateo capítulo 6, donde nos recordó la palabra que nos dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Fijar nuestra mirada en lo eterno, no lo visible, no lo pasajero, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, nos dijo el pasaje, serán añadidas. Y vimos cómo se fue desenvolviendo eso a través de todas las escrituras, esa bondad, esa suprema manifestación de la gloria, de esa pesadez, como se utiliza esa palabra, eso profundo, eso es lo que solamente podemos encontrar en Dios, que lo anhelamos, que lo buscamos, que desesperadamente tratamos de llenarlo, pero no lo encontramos y sabemos que fundamentalmente ha sido en una persona, y esa persona es Jesús. Celebramos su pasión, su crucifixión, el jardín del Getsemaní. Vimos a Jesús delante de Pilato y finalmente celebramos la resurrección, pero no podemos terminar sin también viendo su ascensión, su entronización, su vindicación a la diestra de Dios el Padre. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a estar en Hechos capítulo 1, el versículo del 1 al 11. En su pantalla van a poder ver del 6 al 11, pero yo voy a leer desde el 1 al 11. Y les voy a pedir que si usted puede, si tiene la capacidad, que se ponga de pie, por favor, para poder leer la palabra de Dios que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Ahí en su pantalla les voy a poner del 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera
que lo han visto irse. Esa es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Oh Dios amado, nuevamente te pedimos que seas tú, mi Dios, el que ilumines a través de tu Espíritu nuestro ser, nuestro espíritu, y nosotros que seamos tus siervos escuchando, y que seas tú a través de mí, Señor, hablando a tu pueblo, tu palabra, lo que tú nos has revelado a través de las Escrituras. Oh Padre, que tú desde ahora empieces a remover nuestros afectos, nuestro entendimiento, pero que eso no solamente se quede en nueva información, pero que eso conmueva nuestras vidas para llevar a cabo tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí le puse esa foto porque en el 2013 hay un artículo en la sección de finanzas del periódico conocido como USA Today o Estados Unidos Hoy. Según el artículo, en ese entonces del 2013, dice que la caída de las acciones de esta compañía, la compañía Apple, había alcanzado un orden histórico de magnitud, pero en el 2013 había sucedido algo que los inversores de esta compañía habían perdido casi 291 mil millones de dólares en riquezas a los accionistas, los que habían invertido en esta compañía. Pero la pregunta que se hace el artículo y que trata de responder es: ¿qué había precipitado la caída de las acciones de la compañía Apple? Y ellos llegan a la conclusión que las causas pueden ser complejas, pero el artículo también revela un factor principal, y era que la muerte del cofundador Steve Jobs, que se llama él, que fue en el 5 de octubre del 2001, había sido la causa de la caída de la compañía en ese entonces. Dice, Apple no es la única empresa que ha tenido problemas ante la ausencia de un director ejecutivo exitoso. Dice que estas investigaciones han demostrado que el hecho de que un director ejecutivo, ya sea enfermo o moribundo, es generalmente un gran problema para la compañía. Y el artículo sigue y señala de que cuando un director ejecutivo deja una empresa, el impacto a corto plazo se convierte en una decepción a largo plazo. O escuchen eso detalladamente. Cuando un director ejecutivo deja una empresa, hay un impacto a corto plazo, pero ese impacto se puede convertir en una decepción a largo plazo. No solamente para la compañía Apple, no tenemos que ir tan lejos. Quizás ustedes han conocido la cadena de restaurantes conocidas como Latin American. También sucedió algo similar cuando el dueño que fundó las compañías o los restaurantes también falleció o tuvo problemas personales. La compañía o la cadena de restaurantes también sufrió bastante. Pero es muy diferente para los seguidores de Jesús. Es una historia tan diferente para los seguidores de Jesús, completamente opuesta para los seguidores de Jesús. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, prometió que nos dejaría, se lo prometió a sus discípulos, pero en cambio, a diferencia, a través del don del Espíritu Santo, que nos dejaría, Él nos capacitaría para convertir ese impacto a corto plazo que sufrieron los discípulos al Él dejarlos, Él lo convertiría en una vitalidad espiritual a largo plazo. Un director ejecutivo cuando deja una compañía, las consecuencias es que hay muchos declinamientos, hay mucha pérdida. Pero al contrario, para nosotros como seguidores de Jesús, y eso es lo que quiero que vayamos a ver en este pasaje que nos narra la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, es que en cambio, a través del don del Espíritu Santo, Él ahora nos va a capacitar, nos ha capacitado, nos capacitaría para convertir ese impacto a corto plazo en una vitalidad espiritual a largo plazo.
Y eso es lo que quiero que vayamos a ver. ¿De qué manera, contestar esa pregunta, de qué manera entonces la ascensión de Jesús nos empoderaría, nos capacitaría de tal manera que convertiría ese impacto a corto plazo en una vitalidad espiritual a largo plazo? Y lo que quiero que vayamos a ver de este pasaje son tres cosas. Es que a la luz de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre nos ha dado poder sobre el pecado, la muerte y Satanás. También nos ha dado acceso a la presencia de Jesús las 24 horas, en cualquier momento de nuestras vidas. Y también nos ha garantizado de que nuestros cuerpos, ahora débiles, están destinados para una gloria eterna. Pero antes de llegar allá, no cabe duda que una de las razones por la cual yo creo que no se celebra mucho la ascensión y no se habla mucho de la ascensión es igual porque se celebra la crucifixión, se recuerda, se celebra la resurrección, se celebra el advenimiento, que es la Navidad. Pero a veces no se le da tanta importancia a la ascensión. Pero es de suma importancia, porque quizás nuestra renuncia a celebrar la ascensión es que tiene sus raíces en los problemas que también con los cuales lucharon sus discípulos. Porque no nos alegra mucho la ausencia de Jesús entre nosotros, como tampoco lo fue para sus discípulos. Porque aunque Él prometió su presencia permanente con nosotros, se la prometió a ellos, se la promete a nosotros, nos damos cuenta que no es una presencia tangible, no es una presencia visible. Anhelamos que Él regrese pronto, anhelamos que podamos gozarnos, deleitarnos en su presencia, pero físicamente. Porque como seres humanos físicos, valoramos la presencia física de aquellos que amamos. Para nosotros no tiene mucha importancia la frase que dice fuera de la vista, fuera de la mente. Las compañías telefónicas también nos dicen podemos llamar a las personas a larga distancia. Hoy en día tenemos lo que es el FaceTime, podemos ver a la persona a larga distancia en un teléfono, pero nos damos cuenta que no es lo mismo. La mejor alternativa es estar ahí, es estar con la presencia de esa persona. Y es lo mismo que suele suceder con la ascensión de Jesús, de que de tal manera no lo vemos físicamente. Y creo que tanto para ellos como para nosotros, esa ascensión de Jesús debe haber producido emociones encontradas en ellos, que nuevamente su Señor Jesús los estaba dejando. Habían pasado 40 días después de la crucifixión y en este momento otra vez Jesús se apartaba de ellos, solo que esta vez, la ascensión de Jesucristo, su entronización a la diestra de Dios, es nuestra celebración de la victoria de Cristo, de que su misión, la misión de Jesús, la misión de Dios en y a través de Jesús había llegado a su éxito. Y su misión cumplida, la misión que Jesús cumplió en su vida, su muerte y su resurrección, y ahora, como vamos a ver en su ascensión, tiene beneficios inmediatos para nosotros, sus seguidores, para nosotros los que estamos aquí, para aquellas personas que nos siguen hasta a través de las redes sociales. Y eso es lo que quiero que vayamos a ver. ¿Cuáles son esos beneficios inmediatos de la ascensión de Jesús? Y lo primero que quiero que veamos es la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. El versículo 4 de ese primer capítulo de Hechos nos dice lo siguiente: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El primer beneficio entonces que tenemos como resultado de la ascensión de Cristo es poder sobre el poder esclavizador del pecado, la muerte y el diablo. Sin la misión de Jesucristo no hay mucha esperanza para usted ni para mí. Puede que usted sea una persona con una voluntad inusual, pero
Ni siquiera usted tiene mucha esperanza sin el poder de Jesús. Pero Jesús nos había venido a mostrar que es posible ser tentado y no ceder a la tentación. Fue odiado y no tomó represalias. En cambio, Él respondió a sus enemigos con amor y con verdad. Fue tentado en todos los sentidos como nosotros, pero venció el pecado. Cumplió su misión de vencer el pecado y ahora nos ha dado el poder de Dios. Su poder ahora reside en nosotros. Dentro de nosotros existe el nuevo poder para poder huir de la tentación. Ahora compartimos ese poder con Cristo y esto es una nueva realidad para cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús, pero es gracias al éxito de la misión de Jesús, gracias a que Jesús ha ascendido a la diestra del Padre. Estos pasajes que quiero compartir con ustedes es lo que hablaban los profetas y lo que llega a su culminación aquí en la ascensión de Jesús, que era la promesa de los profetas en el Antiguo Testamento cuando se referían a este evento que vamos a estar estudiando. Y hablaban de ese momento en cuando Dios derramaría su espíritu. Mire lo que dice el profeta Jeremías: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Capítulo 32, versículos 39 y 34 dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y no se apartarán de mí, dice Jeremías capítulo 32. Ezequiel 11 también dice: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. ¿Para qué? Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por último, el 36, nuevamente la misma promesa de los profetas para el pueblo de Israel, que ahora llega a su cumplimiento en la victoria, la misión cumplida de Jesús. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Porque es entonces el primer beneficio, es el poder sobre el poder dominador, esclavizador que tenía el pecado sobre nosotros. No estamos diciendo, no nos dice tampoco el pasaje que es que nunca más cometeremos pecado, sino que ahora nos ha dado un nuevo poder para huir de la tentación, que nos ha ahora dado su espíritu, ha derramado su espíritu sobre su pueblo, para que ahora nosotros tengamos el poder, no de nuestra naturaleza, sino el poder de su espíritu para poder huir de la tentación, para ya reconocer que no somos esclavos, al pecado. Y no solamente cuando hablamos del pecado a cosas superficiales, externas, que a veces tendemos a solamente categorizar el pecado en eso, pero ese pecado que esclavizaba nuestro corazón, ese deseo de no amar a mi prójimo, ese deseo de no amar a mi vecino, ese deseo de no querer ayudar al prójimo, ese deseo de ver a la persona en necesidad y no tener la capacidad en nuestro corazón para poder huir a la tentación de no querer ayudar a esa persona. Ese es el poder dentro de nuestro propio matrimonio, que existe la tensión que mi naturaleza quiere hacer. Lo que yo quiero hacer es velar por mis derechos, por mis necesidades. Al contrario, ahora es un nuevo poder que me da nuevos deseos, nuevos afectos para amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, servirlos sin esperar nada a cambio. Poder que nos da ahora nuevamente no para vivir sin
pecado, pero no para vivir esclavizados al pecado. El poder para huir de la tentación, y fue lo que Jesús nos demostró, que Él sí pudo ser tentado, mas no ceder a la tentación. Pero ¿qué de la muerte también? Porque nos muestra que es el poder sobre la muerte, el poder sobre Satanás. Me contaba un pastor, él hacía su testimonio acerca de los acontecimientos inmediatos después de que fallece su esposa. Y dice que su hija mayor le preguntaba inmediatamente después de la celebración que tuvieron por su esposa, porque le tocó dar la exhortación, la doxología, y dice que su hija lo miró detalladamente, detenidamente, y le preguntó: papá, acabaste de exhortar sobre el Salmo 23, y tú decías que Él nos cubre cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte. ¿Qué significa? ¿Cómo es eso posible si mamá acaba de fallecer? Y él, me encanta la manera que le responde, le dice: hija mía, mira hacia la ventana, ¿ves ese tren que está pasando? Donde iban conduciendo, y le dice: sí, ¿te gustaría ser atropellada por ese tren? Dice: papá, obviamente que no. Correcto. Jesús tuvo que ser atropellado por ese tren. Es lo que el salmista estaba diciendo. Jesús fue atropellado por ese tren para que tú y yo solamente recibiéramos la sombra. Aunque no entendemos lo que pasó con mamá específicamente, pero sabemos que Dios tenía su gloria en mente y nuestro bien, porque Él destruyó la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Fue lo que celebramos la semana pasada, porque todos vivimos asustados y tenemos razón por tenerle temor. Pero como acabamos de celebrar la semana pasada, Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cuando salió de la tumba, Él mismo destruye la muerte. Dice: mi misión está cumplida, ahora he vencido la muerte y no necesitamos temerla a la muerte. La muerte ya no es el punto final en una oración. Ahora la muerte es una coma. Y el diablo también ha vencido. ¿Alguna vez te has sentido, has experimentado la presencia palpable del mal? No necesitamos vivir ahora con miedo. No necesitamos ahora vivir temiéndole a Satanás. No vamos al extremo como hacen algunos, de decir que no existe, que es un mito, que es una historia. Y tampoco vamos al extremo de decir de que Él es el que reina. No, Jesús es el que reina. Él es un enemigo vencido. Es un enemigo en todo el sentido de la palabra, pero no lo sabe todo. Él no es omnipotente, Él no es omnipresente, Él no puede estar en todos los lugares. Acuérdense que los evangelios nos narran que aparentemente Satanás pensaba que él había destruido los planes y los propósitos de Dios, porque él no lo sabe todo. Él pensaba que la cruz era la derrota de los planes de Dios, pero al contrario, nosotros sabemos que fue la victoria de Dios. La cruz es la victoria de Dios, pero todavía sigue siendo un enemigo, y es un enemigo real. Pero es un enemigo vencido. Es como cuando hablamos de la guerra, y estoy leyendo un libro ahora que se llama La dicotomía del liderazgo, y lo escribe un hombre que estuvo en Afganistán durante la guerra más reciente, y él habla como el ejército americano con sus aliados sabían que la guerra la habían ganado, ellos tenían la victoria, ellos sabían que ya habían derrotado a su enemigo. Pero su enemigo continuaba siendo un enemigo real. Y Satanás ha sido derrotado. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2 que él lo ha demostrado, como lo ha hecho un desfile público para ver su derrota. Pero también Pablo nos dice que huyan del enemigo, que él es como un león rugiente. Ahora es el poder, pero ahora nos ha dado la ascensión, el poder para huir también del enemigo, porque ya todos
sus instrumentos, todas sus herramientas para poder luchar en contra de los hijos de Dios, ya han sido despojadas. Ya Él no tiene el poder sobre la muerte que nos esclavizaba. El poder esclavizador del pecado ha sido derrotado y Él es un enemigo caído. Ahora no tenemos que acudir a esas voces internas que nos dicen que no valemos nada, que no tenemos valor. Esas voces de nuestro pasado que el enemigo utiliza todavía para acusar y decir: tu valor depende de lo que dicen las personas. Pero nuestro llamado ahora, nuestra responsabilidad es bajarle el volumen a esas voces y reemplazar esas voces con las voces de nuestro amado, que nos dice que sí tenemos valor, que sí tenemos un amor incondicional, un romance inquebrantado que hemos encontrado en Jesús. Pero ahora esa es nuestra responsabilidad, pero porque tenemos un nuevo poder, y ese es el poder de la ascensión, que ha sido derrotado el poder esclavizador del pecado, ha sido derrotada la muerte y también ha sido derrotado Satanás. Y también lo que quiero compartir con ustedes es que a la luz y gracias a la ascensión de Jesús, ahora tenemos acceso a la presencia de Jesús todo el momento de nuestra vida. Si bien la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y el diablo es significativa, hay otros beneficios, y este es uno de los beneficios que nos llega a través de la ascensión de Jesús. Que cuando Jesús vino a la tierra estaba voluntariamente limitado. ¿Se acuerdan cuando vimos en la gloria, en el monte de transfiguración, que estaba velada su gloria? En ese momento se revela. Jesús, cuando vino a la tierra, estaba voluntariamente limitado. Llegó como un pobre bebé, dependía totalmente de dos campesinos, María y José, al igual que todos nosotros. Él no podía estar en un lugar y estar en otro a la misma vez. No podía estar en Nazaret y en Jerusalén simultáneamente. Si usted estaba enfermo o acostado en un catre en Jerusalén, esperando a su ayuda, tenía que esperar, como lo vimos con Lázaro, que Él llegara físicamente. Pero 40 días después de su resurrección, 40 días después, hay un cambio. Al principio, la ascensión de Jesús no parece algo positivo, no parece algo que es para nuestro beneficio. Porque preguntamos, ¿se lo llevaron? ¿Se han llevado a Jesús nuevamente? Pero ahora nos dice el pasaje que ha sido trasladado a una nueva dimensión, a una dimensión fuera del espacio temporal, a una dimensión donde Él puede estar disponible en cualquier lugar y en cualquier momento de nuestras vidas. No hay lugar donde usted y yo no podamos ir y estar, donde la presencia de Dios ahora no esté con nosotros. La presencia de Jesús ahora está disponible para todos nosotros. No hay momentos en que usted y yo no podamos invocar al nombre de Jesús y Él pueda respondernos. Y eso es gracias a la ascensión de Jesús a la diestra del Padre. Las compañías de teléfono, las compañías de T-Mobile, AT&T, siempre se jactan de que tienen la mejor conexión 4G, 5G o la mejor conexión telefónica. Pero antes de la venida de Jesús sabemos que todo el mundo tenía que viajar hacia la Tierra Santa. Todo el mundo tenía que, en esas celebraciones anuales, 3 veces al año, tenían que ir hacia la Tierra Santa, al templo, para poder estar en la presencia de Dios. Pero después de la ascensión de Jesús sabemos que eso cambió. Que ahora acceso a la presencia de Jesús está disponible para cada uno de nosotros en cualquier momento. Nosotros tenemos como valores la oración y intercedemos el uno por nosotros. Oramos los viernes, oramos los domingos por la mañana, pero usted sabe que usted también puede tener acceso a la presencia de Jesús en todo momento, en cualquier momento, ya sea que usted esté con un familiar enfermo, ya sea que usted esté orando por un trabajo, por provisión. Usted puede entrar a la presencia de Dios directamente a través de lo que Jesús ha hecho ahora
ascendido a la diestra del Padre. Usted puede estar en Cuba, en Nicaragua, en Colombia, en cualquier lugar del mundo ahora, gracias a la ascensión de Jesús. Usted puede directamente entrar a la presencia de Dios el Padre y orar, gracias al hecho de que tenemos en Jesús un sumo sacerdote, que ahora no ha entrado a un templo hecho por manos humanas, sino que está a la diestra de la misma presencia de Dios el Padre. Y eso es gracias a la ascensión de Jesús. También sabemos que Él ahora puede interceder por nosotros. Aunque tú te olvides de orar, aunque a ti se te pase orar, Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está orando por ti y por mí en estos momentos. Deje que eso se remueva un poco en nuestro ser y en nuestro pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Señor del universo, el que ha creado toda molécula, toda atoma, que ha creado y ha coordinado para que nosotros podamos vivir en este planeta en medio de tantas galaxias y que podamos vivir de tal manera que no nos consuma el sol? Ese mismo creador del universo ahora está delante de la presencia de Dios, intercediendo por usted, intercediendo por mí, cumpliendo su oficio como el rey ahora ascendido, gobernando, pero ahora cumpliendo su papel de un sacerdote. Y eso es para usted y eso es para mí, si somos seguidores de Jesús. Usted que me escucha a través de las redes sociales y los que estamos aquí, imagínese eso, que ahora Él, ese creador del universo, está intercediendo por nosotros, está delante de la presencia como un sacerdote. No sé si usted en algún momento ha leído la carta a los Hebreos, pero el autor de los Hebreos lo que nos dice es una manera increíble para entender de que ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, cuando normalmente el sacerdote en el templo nunca se sentaba, no se podía sentar, porque siempre estaba sacrificando un animal, siempre estaba ofreciendo ofrenda por el perdón de los pecados, no solamente por él, sino por los demás. Pero dice que ahora Jesús está sentado, o sea que ya su sacrificio es un solo sacrificio eterno, para que ahora todos podamos tener ese perdón de nuestros pecados, pero no solamente pasados, sino presentes y futuros, que continuamos necesitando que Él interceda por nosotros, que nos siga limpiando, que siga inclinando nuestros afectos y nuestros deseos más a Él y a Él. Y esa es la función que ahora Jesús está cumpliendo a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, intercediendo por nosotros. Porque usted se pregunta, bueno, aquí Jesús estaba sanando, estaba enseñando, estaba haciendo milagros. Ahora, ¿qué está haciendo arriba? Es la pregunta. ¿Qué está haciendo? La Biblia nos dice que Él intercede continuamente por nosotros. Él ahora está orando por ti y por mí. Lo que nos dice Hebreos, capítulo 10, del 11 al 14, también Primera de Juan, capítulo 2, del 1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a un Jesucristo, el justo. ¿Qué significa? Si usted ha pasado en algún momento por un problema legal, que usted ha tenido que ir delante de un juez y ha tenido que depositar su confianza en un abogado. A mí me ha pasado que usted tiene que depositar su confianza, sus finanzas en un abogado, que le pagan por hacer eso, pero que usted no conoce y que él no lo conoce a usted. Y él tiene que defender su causa delante de un juez. Lo que nos dice el pasaje, que Jesús Él es nuestro abogado. Pero Él es un abogado que te conoce, que te ama y que te conoce a lo más profundo, de una manera que nadie te puede conocer. Y Él es ahora nuestro abogado. Él es el que se levanta delante del Padre. Cuando tú dejas que el enemigo ponga esos pensamientos en tu mente,
y te traiga tu pasado, que te recuerdan tu niñez, tus experiencias, que te dicen que tú no mereces el amor de Dios, que tú no mereces el favor de Dios, que tú no mereces la bendición de Dios. Él es el que le recuerda y te dice, tú eres amado, incondicionalmente tú eres aceptado, tú eres un hijo. Ya no eres un esclavo, eres un hijo y eres una hija. Y ese es el trabajo que Jesús ahora está cumpliendo delante de la presencia del Padre. Él es nuestro abogado. Cuando incluso tu mismo pecado te quiere llevar a huir por vergüenza, por culpabilidad, a huir de la misma presencia de Dios, es el que te llama y te dice, recuerda dónde está tu identidad. Recuerda que tu aceptación no viene de lo que digan los demás. Recuerda que tu aceptación no viene de tu éxito, sino que viene del éxito de Jesús. Viene de la misión que Él ha cumplido en su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Porque nosotros en realidad no sabemos pedir. Pero mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, nos dice que el Espíritu Santo incluso intercede por nosotros. Él ha vencido el poder esclavizador del pecado, la muerte y Satanás. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, y no solo ella, hablando de la creación, que gime, porque quiere también ser renovada, quiere ser restaurada, dice, sino también nosotros, dice, tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu ha sido derramado y eso es gracias a la ascensión de Jesús. Porque nosotros no sabemos pedir, pero el mismo Espíritu Santo es el que pide, el que intercede por nosotros. Nuestros cuerpos, que se van desgastando. Pero la esperanza es que como la muerte ha sido derrotada, gracias a la resurrección, pero gracias a la ascensión, como dice el apóstol, lo que esperamos, sabemos que todavía no lo tenemos, nuestros cuerpos todavía no han sido adoptados completamente, nuestra adopción no se ha revelado, pero algún día sí, oramos, gemimos ahora, oh Dios, sáname, oh Dios, sana a mi familiar, oh Dios, sáname a mí, pero sé, me vas a restaurar, mi cuerpo va a ser glorificado, aunque en estos momentos yo no lo pueda ver, porque después de ese pasaje que no leímos ahora, el 28, el apóstol termina diciendo, porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman y los que están siendo transformados conforme a su voluntad. Lo que quizás en este momento estás atravesando, estás experimentando, que las voces que todavía están rondando, esas voces interiores, la de tu alrededor, las personas más cercanas, están tratando de meter en tu mente, es contrario a lo que nos dice Dios a través de Jesús. Es para nuestro bien y es para su gloria. Sí, incluso eso lo que parece una derrota, es para la gloria y la honra de Dios y es para nuestro bien. Y por último, lo que nos dice este pasaje es que como resultado de la ascensión de Cristo, nuestros cuerpos humildes ahora están destinados para la gloria. El versículo 8 nos dice en Hechos capítulo 1, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el versículo 11 dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Mucha gente que yo conozco está decepcionada con su cuerpo, quiere bajar de peso, quiere más cabello, quieren una nariz diferente, están luchando con enfermedades
con la artritis, con la diabetes, con la presión alta. Pero la ascensión de Jesús, esa asombrosa verdad es que, no sé si usted se ha percatado, pero es que un cuerpo humano ha ascendido al cielo. Jesús ha ascendido al cielo, no como un espíritu, sino un cuerpo humano ha entrado en la gloria. Un cuerpo humano vivirá para siempre, y esa es la promesa que tenemos nosotros, que ahora un cuerpo humano está en la presencia de Dios. Algunas personas creen que cuando Dios vio lo difícil que es un ser humano, en Jesús solamente se puso como un uniforme humano y después de la resurrección se quitó ese cuerpo y solamente quedó como un espíritu. Pero la iglesia ha enseñado por miles de años, por 2000 años incluso, que no es así, que Él tomó la humanidad, que era completamente Dios y era completamente hombre. Y padeció, fue tentado en todo igual que nosotros. En este momento quizás tu cuerpo está débil, pero un día será como el Cristo ascendido. Será un cuerpo fuerte. En este momento quizás tu cuerpo sea decepcionante, ya no sea un cuerpo dinámico. Quizás se está muriendo, se está desvaneciendo tu cuerpo, pero en el cielo, como el Cristo ascendido, vivirá para siempre. Cuando las Escrituras nos hablan del trono celestial, nos dicen que cuando Jesús regrese, todas las cosas serán renovadas, incluidos nuestros cuerpos y nuestras almas. Apocalipsis, y con esto vamos terminando, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 en adelante nos dice: y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. Escuchen, Él les enjuagará todas las lágrimas de sus ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está centrado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas. Cuando hoy los que están en Cristo mueren, sus almas van al cielo, pero nuestros cuerpos permanecen físicamente en la tierra. Gracias a la ascensión de Jesús, tú y yo ahora podemos mantener la calma. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios reina. Grábese eso en la mente. Cualquier cosa que estemos atravesando, las cosas que vemos al prender las noticias que recibimos de nuestros familiares, gracias a la ascensión, gracias y a la luz de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, usted y yo podemos mantener la calma porque Dios reina. Repita eso conmigo: Dios reina. Nuestro Dios reina. No reina Satanás, no reina la maldad, aunque parece que reinara, pero nuestro Dios reina. La buena noticia en los primeros capítulos de este libro de Hechos es que cuando Jesús a la diestra del Padre ascendió, eso fue la entronización prometida del Mesías que era largamente esperado, o sea, el Hijo de David. ¿Y cuál es la evidencia de que el Rey Jesús, el Mesías, ahora tiene autoridad sobre todas las cosas como Rey? Por lo tanto, Él reina para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en el mundo. ¿Cuál es la evidencia? Versículo 5, versículo 4, fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. ¿Cuál es la evidencia de que Dios reina, que Él era el Mesías prometido, el Hijo de David? Es que el Espíritu Santo fue derramado, un nuevo poder, nuevo corazón, nuevos afectos, nuevos deseos. La buena noticia no es que un día en el futuro Él volverá, entonces gobernará y reinará. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es que un día en el futuro ese velo se rasgará y su gobierno y su reinado actual entonces se manifestarán, pero en toda
en toda su majestad y en toda su gloria. Jesucristo ahora gobierna y reina sobre todas las cosas para el bien de la iglesia. Por lo tanto, usted y yo podemos decir con calma, Jesús reina. Dios reina en mi situación. No mis pensamientos, no lo que me digan, no lo que dice la noticia. Dios reina. No sé cómo lo va a hacer, no sé cómo va a resolver esta situación, pero lo que yo sí sé es que Él reina porque Él tiene el principio y el fin y lo conoce y no hay nada que Él no conozca. Él no tiene nada que aprender y si Él ha prometido que estará con nosotros, que es para nosotros, que todo lo que obra en nuestra vida es para nuestro bien y para su gloria, entonces yo puedo mantener la calma porque Él reina. Es lo que constantemente decimos aquí en la iglesia Sunlight Miami y oramos, Señor, haz que tu reino invisible se haga más visible en mi corazón, a través de mí y por medio de mí. Queremos conocerte íntimamente y queremos darte a conocer. ¿Y por qué ahora podemos darlo a conocer? Porque el Espíritu Santo se ha derramado, es un nuevo poder y es el llamado que Jesús le dejó a sus apóstoles y nos deja a nosotros de ir por toda Judea, toda Samaria y a los confines de la tierra. Ahora nuestra responsabilidad es entonces hacer que su reino invisible se haga cada vez más visible en nuestro corazón, a través de nosotros y por medio de nosotros. Porque Jesús ha ascendido a la diestra del Padre y como dice el versículo 11, de la misma manera que se fue, un día regresará y reinaremos junto con Él en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Amado Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta realidad. No que algún día tú reinarás, no que algún día tú volverás a recuperar control, autoridad y dominio sobre tu creación. No, tu palabra nos enseña que ahora mismo tú reinas a través de tu iglesia. Tú eres el Rey resucitado. Esa es la buena noticia, que el hombre tomó la naturaleza, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, tomó la naturaleza humana. Vivió una vida impecable por nosotros, en nuestro lugar. Murió la muerte de un pecador en nuestro lugar. Y al resucitar, ha derrotado a nuestros peores enemigos. Todo lo que nos separaba de ti. Ha eliminado la distancia, ha eliminado la brecha que existía entre el ser humano y Dios. Y ahora está sentado a la diestra, reinando, intercediendo por nosotros, teniendo siempre acceso a su presencia, teniendo ahora un nuevo poder, porque ya no somos huérfanos, sino que ahora somos hijos. Señor, que alguien que en medio de nosotros esté en esta mañana, escuchando tu palabra. Oh, Padre, que eso no solamente lo podamos creer, pero que podamos aplicar lo que sea una implicación real para nuestras vidas en esta mañana. Cualquiera que sea, en cualquier lugar que nos encontremos, Señor, acude a nosotros. Te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero darle las gracias nuevamente por acompañarnos a través de este tiempo en estudiar su palabra. Y mi deseo y mi oración es que no solamente haya sido adquirir más información, pero que la palabra de Dios pueda haber transformado sus afectos, que incline más su corazón hacia Dios y que aparte de ser conocimiento también afecte su vida. Y si de tal manera así ha sido, le vamos a pedir que se conecte con nosotros a través de nuestra página en sunlightchurch.com, en nuestras diferentes plataformas sociales. Puede dejarnos un comentario si ha consagrado su vida al Señor, si ha entregado su vida al Señor. Déjenos saber. Esta semana, para aplicar el sermón, ¿qué tal si a una persona podemos compartir este tiempo de la palabra? Usted no se imagina el poder que puede tener el solamente compartir con una persona. Así que le voy a animar, le voy a desafiar y espero que la palabra de Dios haya edificado su vida. Y quiero dejarle con esta bendición,
que nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que vayan a servir y amar a nuestro Señor. Gracias por unirse con nosotros. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Que Dios los bendiga.